Ser Podcast. El pueblo representando al pueblo es el ejemplo perfecto de metateatro. Cientos de vecinos y vecinas pasan estos meses de verano ensayando y ensayando obras clásicas que dicen mucho de su historia, de nuestra historia pasada y presente. En este episodio de La Hora Extra nos acercamos a Fuente Ovejuna y a Zalamea, pero vamos a empezar con una tierna historia entre un padre y un hijo en medio de una disparatada pandemia. Acompáñanos. En la cadena SER. Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes... justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. La Hora Extra. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. España está preparada para hacer frente a esa situación. Son síntomas muy parecidos a lo que sería una gripe. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Que Madrid no se va a cerrar. No es necesario que la población utilice mascarillas. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Con Dani de la Fuente. La Sinfonía número 41 de Mozart vale la pena y acompaña a la lectura, que lo sepan, es lo que podemos leer en El río de cenizas de Rafael Reig. No me atrevería a decir que Rafael Reig es un cincuentón gordo y bastante calvo, pero sí que tiene más de 50 años y que tiene barriga también, y eso de tener barriga es que no tiene nada que ocultar y es alguien en quien se puede confiar. Rafael, bienvenido a La Hora Extra. Bien hallado, Daniel. ¿Estás de acuerdo con esta descripción? Bueno, lo de la barriga me ha molestado un poco, pero bueno, te lo permito en aras de la licencia poética. Vale, es que lo he extraído de la novela. Ese cincuentón gordo y calvo es Gonzalo, el hijo del protagonista de esta última novela, El río de cenizas, en Tusquets. Antes de entrar en materia o en las diferentes materias que abordas en la novela, te quería preguntar, El río de cenizas, ¿por qué este título? ¿De dónde viene? Viene de durante la pandemia, bueno, durante el confinamiento, leí bastante, claro, y me volví a leer Muerte en Venecia porque yo recordaba que había una epidemia de cólera, y en efecto la había, y es una gran novela. Y el protagonista se llama Aschenbach, y Aschenbach en alemán significa arroyo de cenizas. Y entonces me pareció un título muy... inspirador, sí. Sí, nunca pensé en Jorge Manrique, ni se me pasó por la cabeza, por supuesto, esa tontería. Y entonces pensé, pues eso, en el río de cenizas que nos lleva a todos. Yo sabía que había un río en la novela, sabía que empezaba con el sueño de un río y que acababa, pues como acabamos todos, en el lecho marítimo, como líquenes o lo que sea, yo que sé. Nos convertimos en otra especie. La novela nos cuenta, Leo, la historia de un anciano adinerado que ha sufrido un ictus, que le ha dejado ciertas secuelas y que se va a vivir a una residencia y estalla una pandemia, ¿no? Una epidemia. Lo primero que te quería preguntar, este hombre ha cumplido 75 años, eso de llamarle anciano, ¿cuándo uno empieza a ser anciano? No sé si es un problema de salud mental, de salud física, o hay una edad a los 75, los 80, los 90, esa cuarta edad. Administrativamente no lo sé. Vitalmente es un anciano. No, lo normal sería que tuviera 80, 85, pero eso me pillaba mal. Y además me venía bien que tuviera una hemiplegia, que se pudiera mover muy mal, porque en las residencias llamadas de ancianos también hay gente bastante más joven, pero muy baldá, que están muy baldados y que no se pueden mover y necesitan atenciones y cuidados. Y me venía bien porque, bueno, es una edad razonable. Yo estoy lejos de los 75 todavía,
pero es una cosa que puedo anticipar, me puedo poner en la piel de mis amigos mayores, que tengo muchos. Pero sí, tienes razón, o sea, administrativamente, igual vitalmente, en mi época sí. Para mí, cuando yo era chaval, se moría alguien y siempre preguntaba lo mismo, ¿pero qué edad tenía? Decía, 61. Digo, bueno. O sea, como que era normal morirse a los 60. Claro, hoy es muy joven. Es una cosa muy rara. Sí. Está lleno de gente de 80 en plena forma y que hacen, yo qué sé, rutas en bicicleta, montan en patinete, en fin, cosas que yo ya no hago. Pero... Es uno de los temas de la novela, la vejez. Hay una gran radiografía de qué piensa una persona mayor cuando llega a la vejez. Por un lado es el reino de la libertad, un tiempo por fin sin prejuicios, dogmas, sin creencias ni intereses, podemos leer. Al mismo tiempo es un momento en el que uno adquiere ese derecho, ¿no?, a ser un cascarrabias, a ser un viejo verde, a contar tus batallitas, a criticar, como hacen siempre los viejos desde el antiguo Egipto, a los nuevos jóvenes, a los nuevos tiempos. Una etapa también en la que aumenta el dolor, la vergüenza, la pesadumbre. Todo este conocimiento profundo que está muy bien descrito de la vejez, ¿es de tus amistades, de esa gente que ya ha alcanzado cierta edad, o de dónde encuentras tanto material? Bueno, como suelo decir, lo bueno de ser novelista es que si no sabes qué poner, te lo inventas. Entonces yo creo que quizá la capacidad preciosa para un escritor, o más apreciada, es sin duda la de ponerse en los zapatos de otro. Yo he escrito una autobiografía en primera persona de Marilyn Monroe y bueno, sobre todo las mujeres me decían, pero es imposible. ¿Cómo entiendes también a una mujer de 36 años depresiva, etcétera? Digo, pues yo qué sé, tendré una parte de mujer depresiva dentro de mí y también a mi edad ya tengo una parte de anciano precoz y expreso mi opinión con una libertad. Yo creo que la juventud está un poco sobrevalorada. En la juventud lo que quieres es pertenecer a un grupo, ser aceptado. Yo creo que cuando tienes 80 años ya te da exactamente lo mismo. Si te odia todo el mundo, te odia todo el mundo, pero tú dices lo que quieres. Y ese es lo que hablamos del reino de la libertad. Por otro lado está el asunto de ese feo asunto o esa cosa distinguida que es el morirse. Y bueno, yo creo que a eso tenemos que enfrentarnos todos tarde o temprano, salvo que nos atropellen aquí en la Gran Vía y entonces pues se acabó, no tienes tiempo ni de pensarlo. Pero a la parte más fea, que es la decadencia física y mental y la muerte, todos tenemos que enfrentarnos. Entonces yo he pensado, bueno, cuanto antes mejor, me voy preparando. Aquí se aborrece el culto a la juventud, ¿no? Y sobre esa libertad expresiva se habla mucho de sexo. Se aborrece el culto a la juventud, pero por otro lado anhelamos esa juventud, el poder tener un lío de faldas, quien pudiera hoy, el que se me ponga la polla dura como a un joven. Se habla mucho y sin tabúes del sexo en la vejez también y del deseo en la vejez. Bueno, yo es que conozco gente que trabaja y ha trabajado en residencias de mayores. Bueno, es una cosa salvaje. Lo de mi novela es nada, o sea, pero tíos paseando por los pasillos meneándosela y buscando a alguna compañera de residencia que quiera algo, en fin, unas cosas que a muchos hay que retenerlos, una retención física en la cama con correas, porque yo lo entiendo, o sea, que es la lucha entre Eros y Tánatos. Tú quieres seguir viviendo y seguir follando, sí, básicamente, y seguir sintiendo atractivo. A mí me parece que no se habla mucho, pero el sexo en la tercera edad es un tema muy importante, sobre todo para ellos. Sí. Quizá para nosotros, bueno, yo todavía tengo una vida sexual envidiable y pletórica, pero pues eso no va a durar siempre. Y entonces pues me imagino que luego pues estaré como estos. Pero sí, es ir a lo fundamental de la vida. O sea, la aniquilación nos asusta y nos aferramos a lo que para cada uno le ha dado vida. Para casi todos el sexo es vida. Y es un impulso vital. Sobre las relaciones con otras personas y cuidar a otras personas es otro de los asuntos de la novela. Dejamos la vejez para entrar en esa relación entre el anciano y su hijo Gonzalo, ¿no? Como dices que la cultura es siempre lo que saben los demás, y tú sí, seguro que sabes y has leído mucho más que yo, te quería preguntar en primer lugar, creo que las relaciones paternofiliales han sido menos abordadas, ¿no?, en la literatura y en la cultura en general. ¿Por qué? Bueno, en general
Yo creo que así como la maternidad está sobre representada, como se dice ahora, y bueno, novelas sobre partos, sobre crianza, maternidad, vamos, las que quieras, la paternidad casi desde siempre está mucho menos representada. Primero porque, claro, antes no había infancia. La infancia es un invento de la revolución industrial, cuando empezaron a esclavizar niños, a cambio les dieron la infancia. Pero antes el lazarillo no tenía infancia. Ahora dura demasiado, hasta los 25 o 30, pero tampoco hay que exagerar. Está bien que tengan infancia, pero no tanto. Y a mí la relación entre padres e hijos me interesa mucho, porque precisamente por eso, porque está poco vista, porque al fin y al cabo la unión entre una madre y su hijo es natural, ha estado dentro de su cuerpo, etcétera, pero el padre siempre es un extraño. El padre puede no serlo. Una vez leí que de cada 10 personas, me parece que eran 4, no son hijos de quien creen que son. Y claro, la relación entre madre e hijos a mí me interesa, pero limitadamente, porque es una relación real y natural. A mí lo real y natural no me interesa nada. Me interesan las cosas elaboradas, artificiales y artificiosas. Y la relación entre un padre y un hijo se elabora con el trato, nada más. No hay algo ahí que les una biológicamente. Un espermatozoide, pero poco más. Entonces me interesa bastante y creo que deberíamos hablar un poco más de eso también. La vejez, el dinero, la relación entre el padre y el hijo son las reflexiones, no sé si más sesudas, más tiernas desde luego de la novela. Y luego está la parte de la pandemia, que es la que a mí, ahí también hay reflexiones muy interesantes, pero es la parte más divertida. Sí, es la parte irónica. Sí, a ver si lo explico bien. Se desata una pandemia, una especie de virus o de peste que transmiten los pájaros, se contagia a través del oído, entonces la gente tiene que ponerse tapones, como las mascarillas, aunque al principio no son necesarios los tapones. O sea, es muy... Lo que nos pasó, vaya. Todo lo que nos pasó, efectivamente. Es muy hilarante la situación. Yo lo iba leyendo y me reía, o sea, es que lo disfruté mucho y al mismo tiempo pensaba... Fueron momentos muy duros. Ha pasado ya suficiente tiempo. Vivimos en unos tiempos tan acelerados que ya ha llegado el momento de poder hacer humor y reírnos de la pandemia. Hombre, yo confío en que sí. Mi posición como señor que está en su casa y quiere escribir una novela es la de ¿qué hago? ¿La sitúo en la Edad Media o algo? Porque si no quiero hablar de la pandemia, era difícil de eludir. Y digo, ¿y cómo la saco? Yo había leído ya algunas cosas sobre la pandemia y se me caían de las manos. Una cosa lacrimógena, emotiva, de todo junto, del heroísmo, de aplaudir. Estas cosas me daban como... Digo, necesito otro whisky, por favor, no puedo seguir leyendo con esto. Y dije, pues no, vamos a hacer una cosa que se parezca, porque realmente lo que nos pasó fue peor de lo que yo cuento. La desorientación, las órdenes contradictorias, las cosas absurdas, como se puede pasear a los perros, a los niños no. Ahora podemos pasear a los niños, pero a bancos y supermercados. ¿Pero cómo? ¿Para que se contagien todos? Y estas cosas, y claro, yo hago burlas, dice, pues eso que las autoridades dicen, son obligatorios los tapones, pero basta con uno. Te pones uno en el oído que quieras y con esta pequeña astucia reducimos el contagio en un 50%. Como de Mortadelo, de la tía. Indudablemente las guerras han sido una catástrofe terrible y con mucho dolor y muchas pérdidas de vidas humanas. Pero sin libros como El valeroso soldado Zweig o Catch-22, sin esos libros de humor sobre las guerras, pues yo no sabría vivir, o viviría de una forma más estrecha. Me han dado mucha más comprensión que las cosas melodramáticas. Que para eso está la tele, las novelas están para otra cosa. Ahora vamos con la tele y los medios. Podrías haber advertido en el libro que los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, casualidad. Pero no, pues creo que salvo a Jaime Peñafiel, que mencionas en la novela... Pero lo que cito es textual. Sí, ya. O sea, yo ahí no... El resto... Cosa suya, pero lo he dicho. Nos evoca a algunas personas, ¿no? Podríamos pensar en Aznar, por ejemplo, cuando se fue a Marbella, inmediatamente en cuanto decretaron el confinamiento. Podríamos pensar en Fernando Simón,
Sí, eso Matías Felguerosa. Eso sin ninguna duda. Aparecen esos generales que tanto amenizaban nuestras mañanas, tardes y noches en televisión. Me pasa como en la novela. ¿Pero qué pintan aquí los militares? Sí. Era una cosa tan absurda que yo entonces dije, ya, esto no es serio. Aludidos no te han llamado, ¿no? No, a mí no me llaman, pero no me llaman. Bueno, alguien me ha dicho, hombre, me han dicho cosas como, yo qué sé, ¿y cómo no has aprovechado para denunciar lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid? Y digo, a ver, yo soy novelista, tampoco he hablado de la crisis de Ucrania, ni de mil cosas. Yo quiero contar lo que quiero contar. Y, hombre, sobre lo que quiero contar me hago responsable. Si no te ha gustado o lo he contado mal, ahora, sobre aquello de lo que no he escrito, no me puedo hacer responsable. Bueno, queda un poco reflejado, ¿no? También porque aparece la situación de las diferentes personas que están en las residencias, de los residentes, cada uno con sus achaques, pero todos muy solos, muy abandonados, muy desconcertados. Y bueno, uno también le invita a reflexionar, se habla, ¿no? De son prescindibles los pobres, los viejos, los extranjeros. Sí, pero eso se decía. Cada uno, claro, puede pensar en esos protocolos de traslado. Pensaba así un poco conspiranoicamente o paranoicamente que era una cosa creada para evitarse las pensiones. Eso se decía, o sea que eso, el pueblo que suele saber más no veía claro todo aquello. Para terminar te voy a pedir que me digas con qué canción te despido, si Noche de Ronda, Dos Gardenias o Piel Canela. Hombre, joder, que es una elección muy difícil, las tres son grandes. Hombre, yo creo que por el tema de la novela, que la Noche de Ronda es una especie de despedida, ¿no? Es decir, bueno, vamos con los amigos a beber porque ya estamos como canicas. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Esta vida es un cine del que nos echan a todos antes de que termine la película, así que te voy a echar ya, Rafael. Si vamos a morir todos, más nos vale no estar serenos cuando llegue el distinguido, aunque incómodo, trance. Un dedito de ginebra o un whisky si lo prefieres. Rafael Retsch, salud y gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. He pasado un rato más largo del que esperábamos los dos, pero se me ha hecho muy corto, la verdad. Me alegro igualmente. Muchas gracias. Gracias. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue. ¿Con quién está? Tienen toda la conversación con Rafael Retsch en Ser Podcast y en cadenaser.com. Después de un verano en el que hemos recorrido muchos festivales de teatro, ha llegado el momento de darle la voz al pueblo. Es el metateatro, el pueblo representando al pueblo. Pueblo de Fuente, Ovejuna y aldeas, gente de bien que moráis cerca y lejos de esta tierra. ¿Sabed que no exageramos cuando hablamos de la gesta que ha transformado la historia en fabulosa leyenda? Invocamos hoy la fama de una mujer que indefensa se erigió en alma de un pueblo y en heroína guerrera, pasando de brava gata a convertirse en pantera. La noche del 23 al 24 de abril de 1476, vecinos y vecinas del municipio de Fuenteovejuna, en Córdoba, se levantaron en armas contra el comendador mayor de la Orden de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, dándole muerte. Es Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega, que lleva representándose en este pueblo cordobés desde 1935. Es bien de interés cultural, después de 2 años de pandemia, regresa ahora bajo la dirección de Pedro Hofhuis y de José Carlos Cuevas. Recordad, mujeres, hombres, esta lección manifiesta de lo que puede ocurrir a quien la ley no respeta y tuerce la voluntad del más débil por la fuerza. José Carlos Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y Pedro Hofhuis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien todo. Es vuestro primer año al frente de la obra. ¿Cómo han recibido a estos dos malagueños en Fuenteovejuna? Pues la verdad es que estamos encantados con el recibimiento. Desde que llegamos nos trataron como si fuéramos paisanos del pueblo.
honestamente, ha sido tenemos el pueblo entregado en la representación y eso la verdad que nos facilita mucho la vida. ¿Cuántos vecinos participan? Pues entre actores que tienen papel, entre figurantes, habrá por detrás, la gente que hay por detrás y tal, habrá cerca de 200 personas, sí. ¿Y cómo es la puesta en escena? Pues bueno, nosotros hemos planteado una fuente ovejuna que juega entre la historia y la ficción. Hemos querido hacer una fuente ovejuna que rescata toda la parte histórica del hecho de Fuente Ovejuna, y luego hemos trabajado la ficción jugando un poco con Lope de Vega, que aparece como personaje en la obra, donde entendemos, o lo que queremos contar es qué pasos siguió y cuáles fueron las claves que lo llevaron a escribir Fuente Ovejuna como lo hizo. Y el texto es el que es, pero igual que la escenografía ha evolucionado, también he leído que hace casi 20 años se hizo una versión que denunciaba o incidía en la violencia de género, ¿no? No sé si vosotros habéis hecho alguna versión también en cuanto al texto. ¿Qué nos dice este clásico y por qué es importante para vosotros, que habéis trabajado tanto en los clásicos, acercarse o contemporaneizar o no a los clásicos? Sí, es verdad que la edición que firmó Osorio, que denunciaba precisamente lo que tú planteas, se volcaba más en ese punto de vista, ¿no? Pero nosotros lo hemos querido enfocar desde el concepto de la fuerza de un pueblo unido, ¿no? Al final, aquí el protagonista para nosotros, y creemos que así lo planteó Lope, es el propio pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? Cuando en esa escena mítica de las torturas todos se ponen de acuerdo en decir que quien ha matado al comendador ha sido Fuente Ovejuna, no nadie en concreto, no se culpan ni se señalan unos a otros, a pesar del dolor que les causa el ser torturado, ¿no? Todos se ponen de acuerdo y todos a una dicen que lo hizo Fuente Ovejuna. Para aviso de tiranos lo que ha sucedido aquí. Unidos todos a una, 100 se convierte en 1000. En el clamor de este himno, nadie nos puede rendir. Y nosotros además, porque el texto es el que es, ¿no? Pero nosotros sí que hemos trabajado el abuso de poder. Aparte del comendador, nosotros hemos creado un clima en el que se habla de eso, el abuso de poder constantemente, de cómo el comendador va sesgando la paciencia de todo el pueblo con sus abusos y su mal hacer al final, ¿no? Es decir, no es que justifiquemos la violencia. La violencia, claro, pero al final Lope de Vega plantea un acto de rebeldía contra la tiranía, ¿no? ¡Y mueran los tiranos! Y nosotros lo que hemos querido plantear, sin justificar la violencia ni mucho menos, pero en cada escena que, por ejemplo, aparece el comendador, vemos como hay como pisotea, ¿no? el honor de estas personas de campo, de estas personas de pueblo, en cada una de sus escenas, para que el espectador también, digamos, vaya generando esa rabia, impotencia, frustración que puede provocar que alguien te esté pisoteando constantemente, ¿no? Y eso sigue siendo muy actual hoy. Sin duda, porque los temas que tratan siguen estando de actualidad, claro. Y Fuente Ovejuna, como también el personaje de Lope de Vega en nuestra versión dice, al final, en un tiempo en el que se sigue pisoteando el honor de los pobres, en el que las mujeres todavía claman venganza por los abusos cometidos por manada de perros lascivos, dice literalmente Lope de Vega, el hecho de Fuente Ovejuna cobra más fuerza que nunca, y eso señala la actualidad, la vigencia, ¿no? de la obra de Lope. De Fuente Ovejuna a Zalamea, en Extremadura, 500 vecinos participan en el montaje del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. Cuenta la venganza del alcalde Pedro Crespo, que da muerte a don Álvaro, el arrogante capitán que ha secuestrado y abusado de su hija. ¿Qué ha sucedido? Un alcalde ha prendido un capitán, y viniendo yo por él, no lo quiere entregar. ¿Quién es el alcalde? Yo. ¿Y qué disculpa me dais? Este proceso, en el que bien probado el delito está, le da la muerte. Porque hizo una doncella robada, la forzó en un despoblado y no quiso casar con ella, habiendo su padre rogadole con la mano. Este es el alcalde,
Y es su padre. No importa en tal caso. Es fiesta de interés turístico nacional desde 2018 y desde 2019 está al frente Olga Estecha, que nos ha contado su visión de este clásico. Lo que más he querido resaltar es el mensaje que viene por parte de Pedro Crespo de ser un hombre, para mí es un hombre bueno. Calderón utiliza a Pedro Crespo para hablar de unos valores buenos, que no te voy a decir que es el honor, porque siempre estamos hablando de el honor, no es el honor. Que es un muy buen padre, que habla de la amistad, que habla, que le da unos valores a sus hijos, les habla en escena de unos valores a sus hijos que son muy importantes y que siguen siendo absolutamente contemporáneos y que son valores que hacen mejor al ser humano. Entonces lo del honor lo dejo aparte. Si no honra estoy tú libre, solicita con mi muerte tu alabanza, para que de ti se diga que por dar vida a tu honor diste la muerte a tu honor. El honor militar y el honor civil, que desde luego están ahí, que provocan la lucha, pero lo que más estoy trabajando es la humanidad que tienen estos personajes, que el verso a veces nos lo aleja y son personajes muy humanos. Y por otra parte, violencia de género era obligado en el sentido de que, bueno, de hecho yo retomé del monólogo de Isabel un texto que Miguel había quitado, pues porque el monólogo es muy largo y supongo que decidió apartarlo, que es donde Isabel habla, empieza mal allá el hombre que viola, no sé qué, no sé cuánto, y echa en cara al público, la actriz, echa en cara al público aquella persona que abusa de su fuerza, que abusa que realiza una violación, que obliga a ser querido, ¿no? Entonces yo por ahí también lo utiliza. En toda mi vida vi más divina, más perfecta hermosura. ¡Ah, Rebolledo! No sé qué hiciera por verla. Valores muy actuales, clásicos muy contemporáneos a los que a veces no hace falta darles tanta vuelta. Para mí, personalmente, lo que Zalamea necesita es quitarse esa pátina de teatro rural, no aquí en Zalamea, que no, me refiero al texto, por favor, que siempre se ha hablado, el drama rural, el drama... No, el alcalde de Zalamea está lleno de conceptos que además Calderón nos lo lanza a la cara al espectador. Qué es ser bueno, cómo se tiene que comportar, qué es la dignidad, qué maldad hay en una persona que abusa de su poder físico como es el capitán. Y además, por ejemplo, la imagen de Isabel cuando le dice al padre, sí, tú me tienes que matar, vale, tú me tienes que matar, pero antes de matarme, déjame que te explique que yo no soy culpable. Es un juicio, es un juicio. Es la chica de la manada diciéndole al juez, podéis decir todo lo que queráis, pero a mí me ha pasado esto. Y ahora, condéname, pero yo no soy culpable. Y en algo coinciden los dos espectáculos, la entrega, la pasión, la generosidad de esos cientos y cientos de vecinos y vecinas de un pueblo que lo da todo por la cultura. Que lo interesante y lo que me gustaría abrir aquí un debate es sobre qué es amateur y qué es profesional, ¿no? Porque realmente, aunque gente que no se dedica a ello, que sus trabajos son muy diferentes, la pasión con la que viven su obra es tan grande, la conocen tan bien desde pequeño, que claro, esa, a falta, por así decirlo, de profesionalidad la suplen con la pasión que tienen y el conocimiento, ¿no?, que tienen de su obra. La entrega con la que lo hacen, el esfuerzo, aprenden un montón, no paran de preguntarte cosas sobre técnicas, sobre versos, están siempre interesados en cómo poder mejorar. Te piden ensayar a solas muchas veces para poder mejorar ellos sus monólogos. La voluntad que muchas veces muestran a la hora de hacer un ensayo es admirable y ya le gustaría más de un elenco profesional tirarse a la piscina como se tiran ellos, y el trabajo que hacen y el esfuerzo que hacen por comprender a Calderón, por aprenderse el verso. Es muy difícil, los profesionales nos ganamos la vida con ellos y es nuestra obligación, pero ellos no lo tienen y sin embargo me parece de una generosidad que se pongan allí y pelean porque todo salga como tiene que ser y les ves con tonterías como el lápiz en la boca y cosas de esas para practicar las dicciones y trabajar con gente que se fastidia todo el verano, entre comillas, dándole ahí el callo, trabajando como locos todos sin
no se van de vacaciones hasta después del alcalde. Es muy gratificante en ese sentido. Pues un fuerte aplauso para todos ellos. Ya tienes el padre alcalde. Él sabrá hacerte justicia. La hora extra. There's a party at my house, it's a beautiful crowd. Yeah, we're living and we're laughing, all the love is free. You're free to freak out, you're free to love me. All the girls say, all the boys say, everybody in the house is getting down right now. Vamos terminando este mes de agosto, vamos a dedicar los últimos minutos de la hora extra a recorrer alguna de las exposiciones más destacadas de nuestra geografía, en las que no nos hemos podido detener estos últimos meses, pero que merecen nuestra atención. Empezamos en Málaga. Allí el Museo Picasso va a abrir todos los días durante la feria y despide esta semana la exposición de Paula Rego, una retrospectiva imprescindible de la artista portuguesa que nos acerca Pepa Blanes. En 2002, el presidente de Portugal, Jorge Sampaio, visitó Londres en viaje oficial. Hizo un hueco en su agenda para acudir al estudio de Paula Rego, la pintora portuguesa exiliada en Londres. Allí le encargó 8 imágenes de la Virgen para la residencia oficial en el Palacio de Belém. La artista pintó a la Virgen dando a luz en pleno parto, desafiando así toda una tradición pictórica. Hoy se puede decir que ha contribuido a reinventar la pintura figurativa, es decir, la pintura que cuenta historias. Y algo que creo que es muy importante subrayar, que es la manera de representar a las mujeres y a sus historias. Paula Rego es una de las pintoras más importantes de las últimas décadas, que ha fallecido este 2022, justo cuando el Museo Picasso de Málaga expone una retrospectiva sobre su amplia y rompedora carrera, como nos explicaba su director. Ofrecer esta exposición durante todo el verano, en el que se puede ver la trayectoria de ella, las distintas cuestiones que ha ido abordando y el modo original, el modo valiente que ha demostrado tratando cuestiones que no siempre son cómodas. El parto, el aborto han sido temas que abundan en su obra, las mujeres y los temas cotidianos convertidos en arte. Very full of energy and she was pert and so on. Anyway, un universo íntimo que se enfrenta a las relaciones humanas y las dinámicas de poder, rozando los sucesos y a veces la perversión. Ella dijo varias veces, yo pinto para ponerle cara al miedo. Es decir, esa frase, yo pinto para ponerle cara al miedo, es una forma, yo creo, hermosa, ¿no?, de afrontar las dificultades de la vida a través y con el arte, algo que hizo durante toda su trayectoria. Ella dice que se inspiró en Siel, en Gutiérrez Solana o en Francis Bacon, y hoy las nuevas generaciones se inspiran también en ella. Las nuevas generaciones, y no solo mujeres, miran la obra de ella como un referente. Obras como Las criadas presentan lo cotidiano como un paisaje lleno de claroscuros, como una amenaza imperceptible. Pinta la salud mental, por ejemplo, en Posesión, y sobre todo su trabajo aborda el sexo, cuya sombra planea sobre toda su obra como una manifestación de esas tensiones entre lo erótico y la violencia. El problema de su carrera fue que su exilio en Londres por la dictadura de Salazar y su condición de mujer la desplazaron. Bueno, estamos otra vez frente a una historia que ya es un clásico. Una mujer empieza a desarrollar una carrera muy joven, con 16 años. Sus padres la envían a Londres porque su padre dice, tú como mujer en Portugal no tienes futuro. Va a una escuela muy prestigiosa de arte, en la cual los profesores son hombres que enseñan artes de hombres para hombres, y empieza a trabajar. Y ha hecho falta mucho tiempo para que su obra, ya muy elaborada, una obra muy compleja, muy prolífica, porque siempre ha estado trabajando, ha ido poco a poco llamando la atención. También se comprometió políticamente. Cuando teníamos una casa en el campo, dábamos fiestas maravillosas y luego salíamos y matábamos negros, es el título de una obra que inspiró la conversación oída en un bar de Lisboa, donde unos tipos presumían de haber decapitado a los angoleños y jugado al fútbol con sus cabezas.
Última semana también para disfrutar de la exposición que el Guggenheim dedica a Jean Dubuffet, una muestra que examina las décadas decisivas de este pintor y escultor francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1984. Dubuffet se enfrentó a las normas para dibujar lo ordinario y muchas veces desapercibido. Radio Bilbao, Irene Garitagoitia. Para Jean Dubuffet el arte no tenía que ser bonito, y entendemos bonito como que nos produzca placer estético. El objetivo de Jean Dubuffet era que el arte nos hiciera pensar, nos hiciera comprender aquello que nos rodea. La comisaria Marta Blavia recuerda la esencia del pintor y escultor francés Jean Dubuffet, que no tuvo una trayectoria artística habitual. Desde muy joven supo que lo suyo era el arte. Comenzó a formarse en una escuela de arte en París, pero los conocimientos que adquiría no le llenaban. Por tanto, abandonó sus estudios y decidió dedicarse al negocio familiar de la producción y venta de vino. Sin embargo, a mediados de los años 50, a sus 54 años, tuvo una revelación. Realiza un viaje en Suiza con otros intelectuales y visitan un centro psiquiátrico. Y en ese centro psiquiátrico descubre las creaciones artísticas o las obras de los pacientes ingresados. Para él aquello fue una revelación, por dos motivos. Porque comprendió que cualquier aspecto de la vida y que la vida misma puede ser una buena fuente de inspiración artística, y en segundo lugar porque comprendió que cualquier material de nuestra cotidianidad puede ser un buen elemento para crear arte. La semilla del art brut o arte bruto, el arte que huye de los estándares tradicionales del arte, un arte directo, espontáneo y libre de las ideas que condicionan social y culturalmente lo que se entiende por bello. El deseo de querer ir en contra de lo establecido lo llevó a cuestionarse a sí mismo constantemente, buscando nuevas técnicas, materiales y enfoques con los que trabajar. Dubuffet quería hacer arte de lo cotidiano, encontrando inspiración en el día a día y representándolo con materiales tan sencillos como retales, piedras o arena. Él quería que viéramos sus creaciones artísticas como una celebración de aquello que nos rodea, como una ferviente celebración de aquello que nos rodea. Y terminamos en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, recordando a Julio González, uno de los principales escultores del siglo XX. Radio Valencia, Adrián Sánchez. Julio González es uno de los principales escultores del siglo XX, con una obra que está presente en los museos más importantes del mundo. El Museo Nacional de Arte Moderno de París o el de Nueva York son algunos de ellos. Este escultor es además una figura de referencia para el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que tiene una colección permanente de 120 esculturas, 20 pinturas y 70 dibujos. Ahora, con motivo del 30 aniversario de este museo, el IVAM ha preparado una exposición que recorre toda la obra de Julio González. Josep Salvador es el comisario. Es un recorrido por toda la trayectoria artística de Julio González, desde la Barcelona modernista hasta el París de las vanguardias. Veremos una selección de 200 obras y también de material documental que viene del archivo de Julio González, que también tenemos ahí en el museo. Y entonces vamos a ver, sobre todo, claro, esculturas de Julio González, de sus primeras planchas y sus primeros esbozos escultóricos, hasta sus obras más, digamos, más emblemáticas, como es el tema de la Montserrat y la mujer ante el espejo, que presentó en la Exposición Internacional del 37 en París. Julio González nació en Barcelona en 1876 y murió en París a los 66 años. Se le considera el descubridor de la escultura en hierro. Es un artista que va a saber plasmar en la escultura todas las nuevas aportaciones de los lenguajes de las vanguardias. Por lo tanto, pensamos que es un artista fundamental en todo lo que es un concepto de escultura como espacio vivido y experimentado. Aunque realmente a Julio González un poco de reconocimiento le viene ya un poquito tarde, pero bueno, después a lo largo del siglo XX sí que ha tenido diferentes reconocimientos por la importancia y por la humanidad de sus trabajos y por todos los caminos que supo abrir. La colección comienza con obras del periodo de formación y el aprendizaje de González en el taller de su padre y va mostrando la época en la que vivió, con una serie de encrucijadas y cambios que también afectaron al arte. El comisario, Josep Salvador, afirma que este campo se convirtió en un espacio para la investigación y también para la reflexión. Julio González vive ese momento de debate estético, donde tenemos todos los nuevos planteamientos de las vanguardias, del cubismo, del surrealismo, del constructivismo, y aunque él no
militar sin ninguno de estos movimientos, pero sí que fue fue sensible a todas las nuevas posibilidades en el terreno del arte y supo llevarlo a una obra exactamente humana y comprometida con su tiempo. En el recorrido de la exposición se destacan algunos momentos clave en su trayectoria, como su periodo de formación en el Círculo Modernista catalán y la relación con su hermano Joan, también la amistad con Joaquín Torres García, su participación en el Pabellón de la República en la Exposición Internacional de París de 1937 y, por supuesto, el carácter innovador de su escultura a partir de la mujer ante el espejo. La exposición, que se llama Julio González y las vanguardias, se puede visitar en el IBAM hasta el próximo mes de octubre. Y nos marchamos como empezábamos, con un poco de tacatacatá. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Pum, cata, pum, 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 como nos gusta el verano. Pum, cata, pum, 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 para levantarnos temprano. Ir a la playa solos para bañarnos tranquilos. Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos. Cadena SER. La radio.